Ríos danzantes, la ciencia detrás de los ríos. Una investigación científica única, que servirá como punto de partida para la toma de mejores decisiones sobre futuros proyectos de infraestructura. Ingeniería y tecnología con propósito. Para conocer nuestros ríos necesitamos caracterizarlos, medirlos y monitorearlos. Por eso, durante 3 años, un equipo multidisciplinario del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC estudió, investigó y recogió información de línea base a través del sensoramiento remoto, con imágenes satelitales y mediciones de campo con diversas técnicas y equipos en la Amazonía. Hoy nos orgullece entregar un aporte científico que fomente el desarrollo del país con respecto a un recurso tan vital como el agua. Promovamos juntos la infraestructura sostenible, con un correcto diseño y evaluación de los impactos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Ríos Danzantes 2021, Proyecto MUR. Estamos terminando la segunda jornada de Ríos Danzantes, una investigación, un trabajo metodológico, exhaustivo del CITA UTEC, el Centro de Investigación Tecnológica del Agua, que ha presentado esta semana, una parte la hicimos el lunes y otra parte la estamos haciendo el día de hoy, una investigación a fondo sobre los ríos de nuestro país en función a su composición, a su espacio amazónico, andino-amazónico. Una investigación de verdad sumamente importante, trascendente, porque a partir de ella la toma de decisiones para proyectos de infraestructura, por ejemplo, tendrá que pensar en los datos que ha obtenido el CITA UTEC para poder desarrollar obras importantes. Por eso la importancia y el detalle de presentar el día de hoy como parte de todo el proyecto iniciado el lunes, Ríos Danzantes. Patrick Venail es parte del CITA, es el director, ¿no es cierto?, de toda el área de investigación, es PhD en ecología y evolución de la Universidad Montpellier II en Francia. Es galardonado como el mejor ecologista joven por la Sociedad Ecológica Francesa en el 2011. Patrick es director de la carrera de Ingeniería Ambiental y del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, en UTEC. Él está con nosotros y quién mejor que él para que nos brinde unas palabras de bienvenida a todos los participantes de esta segunda jornada de Ríos Danzantes. Patrick, por favor, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, Carlos, llevamos ya casi 8 horas debatiendo, analizando los resultados científicos que miembros del CITA han venido recopilando durante los últimos 3 años. Y en este último bloque quisiéramos pasar a un tema un poco más desde el ámbito social, dejando al lado un poco las investigaciones científicas duras y centrándonos un poco en la sociedad, en aquellas personas que han vivido, posiblemente desde su nacimiento, el río dentro de la cotidianidad. El río hace parte de sus vidas y el río hace parte de las oportunidades que ellos tienen para desarrollarse en el ámbito social y en el ámbito económico. Como parte de este último bloque, más adelante lo veremos, vamos a presentar otro de los productos de nuestra investigación, un producto con un carácter mucho más social, y para ello he preparado un texto que quisiera compartir con ustedes. Este texto lo podrán encontrar como prólogo en la publicación que más adelante presentaremos. Obviamente habla de los ríos como actor principal de la historia. Un río es un sistema dinámico, vivo. Se define en su forma más simple como una corriente de agua que fluye constantemente a través de un cauce gracias al efecto de la gravedad. Sus aguas transportan material, sedimentos y nutrientes que alimentan los suelos adyacentes, incluso a lo largo de enormes distancias. En su sentido más amplio, principalmente en un contexto de grandes cambios, en el que actividades antropogénicas alteran su estructura, flujo, dinámica y equilibrios naturales. Los grandes ríos amazónicos son majestuosos por su tamaño, longitud, caudal y la enorme diversidad de formas de vida asociadas. Igualmente, por la pluralidad de individuos, familias, grupos étnicos, comunidades y culturas que dependen de los ríos y de sus recursos para sobrevivir. Para ellos, contar con ríos sanos es fundamental, pues son su fuente de agua y alimentos, son su medio de transporte y de intercambio.
Los ríos representan oportunidades de ingreso y desarrollo. El libro que les vamos a presentar más adelante recoge algunas de estas historias, contadas por personas que de una u otra forma están íntimamente relacionadas con el río. El Centro de Investigación y Tecnología del Agua CITA, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, a través de sus proyectos y líneas de investigación, busca aportar a un mejor entendimiento del medio ambiente para alcanzar un manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Estudiamos nuestros entornos físicos, químicos y biológicos, con el fin de proponer soluciones científicas y tecnológicas a problemas ambientales que son lamentablemente cada vez más frecuentes, diversos y complejos. Nos estimula principalmente proyectos con un componente social, para brindar respuestas a quienes pueden verse directamente afectados por dichos problemas ambientales y que se benefician de los resultados y aportes de nuestra investigación. Nuestros proyectos acerca de los ríos amazónicos se nutren y enriquecen con los aportes de distintos actores, quienes desde la complementariedad de sus percepciones nos permiten tener una mirada integral. Para nosotros, cada voz que se escucha en este libro es una valiosa fuente de conocimiento en el proceso de entender mejor a los ríos amazónicos. Las historias del libro que les vamos a presentar más adelante nos cuentan cómo cada persona percibe, entiende y vive el río desde su propia óptica. Para muchos de ellos, el río es parte de su cotidianidad. Se alimentan de él, se bañan, juegan en él y se transportan sobre él. Para otros, como yo, el río es un misterio por resolver, un enigma indescifrable. En general, los ribereños presentan a los ríos como una valiosa e indispensable fuente de alimento, particularmente a través de sus ricos y variados recursos pesqueros, y las cosechas de las tierras fértiles bañadas por sus aguas cargadas en nutrientes. Se les describe como un río maravilloso, majestuoso, sagrado, pero impredecible. Destacan los relatos que les vamos a mostrar la constante presencia de las muy diversas formas de vida asociadas al río, tales como serpientes, bufeos y numerosas plantas, entre otros. Relatos que corroboran uno de los principales tesoros del río, la diversidad biológica asociada. Se percibe igualmente un sentimiento de agradecimiento y respeto por el río, encarnado en visualizarlo como a un ser vivo, como a una madre. El respeto hacia el río se manifiesta, por ejemplo, devolviendo al agua los peces de pequeño tamaño cuando son capturados, evitando así su sobreexplotación y promoviendo la sostenibilidad de la pesca. Este comportamiento claramente refleja un profundo conocimiento del funcionamiento del río y de sus habitantes, basado en la experiencia, en la cotidianidad. Se evidencia en estas historias un clamor por no considerar el río como una fuente inagotable de recursos, un río que a pesar de su inmensidad y majestuosidad tiene algunos límites que no podemos sobrepasar. Lamentablemente, el río ya da muestras de agotamiento y algunas especies comerciales de peces se han ido menguando. También se mencionan otras preocupaciones ambientales sobre las cuales quiero detenerme un par de minutos, principalmente la contaminación del agua y la subsecuente carencia de agua potable. Se percibe un sentimiento de temor y preocupación por el futuro del río y de sus habitantes frente a la minería, frente a la extracción de petróleo, la deforestación, el dragado y las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, frente a este panorama de inquietud, aparece igualmente una fuerte voluntad por cuidar el río frente a estas amenazas. Quienes amamos el río debemos trabajar más que nunca juntos para hacerles frente y protegerlo, principalmente por todos aquellos para quienes el río es su vida. Esperamos que este libro contribuya a la misión de divulgar la necesidad de cuidar el río. Quisiera terminar agradeciendo a quienes hicieron posible este producto, este libro. A Evelyn por recoger cada palabra, cada gesto y cada sentimiento de aquellos que son parte del río y su historia. A Roger por plasmar con tanta gracia en sus ilustraciones la magia del río. A los transcriptores Andrea, Carmen e Israel, gracias por ayudarnos a escuchar otras voces. A todos los autores de las historias, infinitos agradecimientos por contarnos sus vidas, por confiarnos sus recuerdos, pensamientos, sus miedos y hasta sus sueños relacionados con el río. Por medio de estos relatos logramos sin duda, nosotros científicos, entenderlo más para así cuidarlo mejor. Por último, un agradecimiento especial a la Fundación Gordon y Betty Moore por confiar al CITA la dura y exigente, pero enriquecedora y gratificante tarea
de estudiar los ríos amazónicos. Muchas gracias, Patrick, por esa presentación y lo que el primer día y parte de la mañana de hoy fue una mirada a ríos danzantes, a este proyecto más técnica, más ligada al análisis de los datos obtenidos durante la investigación y a compartir esos conocimientos y esas investigaciones con terceros. La tarde de hoy tiene que ver, como ha dicho Patrick, con algo más social, con historias de río, con una experiencia fantástica que nace en el proceso mismo de las investigaciones de río danzantes, cuando en los viajes a la Amazonía se van encontrando con historias fantásticas contadas por los mismos lugareños y que ha sido recogida en un libro al cual ustedes pueden acceder, por supuesto, en el formato PDF, en el formato en la web, en Historias del Río. Ahí pueden encontrar la publicación y estas historias fantásticas de las que Patrick de alguna manera nos ha adelantado ya. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con las charlas internacionales y conociendo la importancia de los conocimientos locales e indígenas en la ciencia para la conservación. Esto estará a cargo de Narel Paniagua Zambrana. Narel Paniagua es una científica boliviana, es especialista en etnobotánica. Trabaja e investiga temas relacionados con la protección del conocimiento tradicional del uso de las plantas, tanto en poblaciones indígenas como en comunidades locales, bolivianas, pero andinas en general. Su objetivo principal es el de otorgar a estas poblaciones locales los instrumentos necesarios que les permitan participar en la toma de decisiones sobre la conservación de su patrimonio cultural inmaterial. Su investigación científica fue reconocida con el premio de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo 2019 de la Fundación Elsevier. Quiero presentarles a Narel, que ya está con nosotros, y darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muy agradecida y muy honrada de poder estar presente en un conocimiento tan importante. Agradezco al CITA y a la Universidad de Ingeniería y Tecnología por haberme extendido esta invitación y por hacerme partícipe de un evento tan interesante y desde mi punto de vista como etnobióloga y etnobotánica, muy importante para la conservación del conocimiento tradicional. Felicito a Evelyn y a todos los colaboradores que han hecho posible el desarrollo de este evento y también han plasmado en un libro todas las historias que nos van a, de una forma u otra, nos permiten entender la forma en la que las personas en las comunidades locales e indígenas se relacionan con los recursos naturales. Porque creo que es importante mencionar que en muchos casos ellos tienen una relación que no es necesariamente plasmada a través del uso, sino es una relación muy especial que ellos establecen con los recursos naturales y las historias y los cuentos que ellos tienen en relación a estos. Creo que es una forma bastante interesante y más coloquial de poder entender la forma en la que ellos entienden esta relación. Hoy he sido invitada para precisamente hablarles de esto, de la importancia del conocimiento en la ciencia y la conservación. Y creo que para poder entender la importancia del conocimiento es importante, es importante entender algunas definiciones. Creo que es importante saber que el conocimiento tradicional es el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales relacionadas con los recursos naturales, desarrollados mediante su experiencia a través de los siglos, adaptándose a las necesidades, culturas y ambientes locales, transmitidos de generación en generación. Esta es la definición que utiliza el Convenio sobre Diversidad Biológica para definir lo que es conocimiento tradicional. Pero creo que también es importante poder saber lo que entendemos por biodiversidad. Biodiversidad, según el Convenio de la Diversidad Biológica, se define como la amplia variedad de seres vivos
plantas, animales, microorganismos, ahí deberíamos incluir a los seres humanos existentes, pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie, las variedades de cultivos o razas de animales, así como la variedad de ecosistemas, lagos, bosques, desiertos, diferentes tipos de ecosistemas manejados o no, que albergan múltiples interacciones entre sus miembros humanos, plantas, animales y su entorno. Y creo que el conocimiento tradicional con la conservación de la biodiversidad. Porque obviamente, además de ser el lugar donde vivimos, nuestro planeta y toda su biodiversidad nos provee diferentes tipos de servicios que ahora han sido definidos como servicios ecosistémicos. Cada ecosistema tiene diferente, pueden ser servicios de regulación, pueden ser servicios culturales, y ahí es donde está incluido el conocimiento tradicional y todo el manejo que hacen y el conocimiento que tienen las comunidades locales indígenas que viven en los ecosistemas, y obviamente el soporte que da todos los procesos. Todos los seres humanos dependemos de la diversidad para vivir, y obviamente es importante que la conozcamos, la entendamos para poder protegerla y respetarla. Y creo que eso es algo que es esencial en el conocimiento tradicional, y es algo que muchas veces no le damos la atención que merece desde el punto de vista de los científicos, que hacemos ciencias duras, ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué es conservar, básicamente la conservación es la acción de cuidar, proteger y mantener todos estos elementos de la naturaleza de los que hemos estado hablando. No solamente los palpables, los que vemos, sino todas las interacciones que permiten que estos elementos de la naturaleza estén en ese lugar y nos permitan vivir en ella en armonía. Y desde esta perspectiva y desde este punto de vista, la etnobiología, que es la ciencia que desarrollamos los etnobiólogos, estudian estas interrelaciones entre los seres humanos y los recursos naturales insertos no solamente en ambientes naturales, sino en ambientes sociales y culturales, porque entendemos que el conocimiento interacciona con todos estos tipos de componentes. Y el tema de la aplicación de esta ciencia a la conservación no es reciente. Han habido muchos acercamientos desde diferentes perspectivas, obviamente siempre desde la perspectiva del científico, del investigador, desde nuestra perspectiva, desde nuestras necesidades. Hemos intentado desarrollar investigaciones con un enfoque conducente para afianzar un poco el desarrollo comunitario y propiciar la conservación de la diversidad, en este caso, digamos, biocultural, considerando el conocimiento como una herramienta importante y esencial, ¿no? Entonces, combinando ambos tipos de conocimiento, creo que podemos llegar a una integración interesante que realmente beneficie a la sociedad, pero también a todos los grupos interesados en la conservación de estos recursos. Entonces, no es un término que sea nuevo, pero sí es un término que, digamos, ha ido evolucionando un poco en el tiempo, ¿no? Y obviamente, a lo largo de los años han habido muchas investigaciones que han ido mostrando la importancia del conocimiento tradicional. Por ejemplo, en el caso de las estrategias de subsistencia, se ha demostrado cómo el conocimiento de las comunidades les ha permitido subsistir en diferentes lugares, desde proveyendo no solamente recursos para alimenticios, que es importante para la seguridad alimentaria de ellos, pero también puede ser una herramienta importante entender cómo ellos manejan estos aspectos para poder proponer estrategias que apunten hacia la seguridad alimentaria de estas comunidades, pero también de regiones enteras, ¿no? De comunidades que están en otros lugares. También se ha podido ver cómo el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades está implicado un poco cómo ellos han realizado el manejo, cómo combinan diferentes usos de recursos. Y obviamente siempre se ha hablado de manejo de recursos por las comunidades, ¿no? Entonces no es un término nuevo el manejo, la preservación, la conservación en el tema del conocimiento tradicional. Muchas investigaciones también han ido mostrando cómo este rico conocimiento y esta forma de entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la naturaleza, se han visto impactados por el cambio global en el mundo, ¿no? El impacto de la economía, las economías de mercado, el impacto de la educación, la accesibilidad,
ha ido generando cambios en este conocimiento y muchas veces han sido percibidos con pena como pérdida, sin entender que esta pérdida en realidad es una adaptación de las comunidades a todos estos cambios, ¿no? Entonces, más allá de entender estos cambios que hay como pérdida, deberíamos entenderlos y asimilarlos como procesos de adaptación de los que deberíamos aprender, ¿no? Ellos utilizan un recurso cuando lo necesitan, en el momento en el que lo necesitan, y aplican ese conocimiento para identificar y experimentar con otros recursos cuando existe un cambio generado en el ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante no percibir estos cambios de pérdidas como algo negativo, sino algo de lo que deberíamos aprender para la conservación también. Muchos estudios han mostrado, obviamente, una estrecha relación del conocimiento tradicional con la biodiversidad, y este ha sido, digamos, uno de los elementos fuertes para poder establecer bases sólidas para vincular el conocimiento tradicional con la conservación de la biodiversidad. Y obviamente también muchos estudios han mostrado que nada es tan pristino como parecía, ¿no? Gran parte de los ecosistemas, principalmente los ecosistemas amazónicos que pensamos que eran pristinos, que nadie los había tocado, realmente están dominados por muy pocas especies, y muchas de esas especies son utilizadas ampliamente por las comunidades locales. Entonces realmente estos ecosistemas son ecosistemas que se han desarrollado por miles de años por manejo de las comunidades. Antes eran más nómadas y vivían moviéndose, pero ahora, digamos, son más estables en un lugar. Pero realmente nos vuelve a reforzar la idea de que deberíamos entender mucho más el conocimiento tradicional como para tener mucha más información que nos permita plantear estrategias sólidas para la conservación, y creo que más ahora en las situaciones en las que estamos. Y obviamente a raíz de todo esto, en los últimos años han habido muchos estudios que han comenzado a explorar el rol del conocimiento ecológico tradicional, del conocimiento tradicional en la conservación, trabajando desde escalas chicas, comunidades, hasta escalas globales, regionales o de países. Obviamente es importante tomar en cuenta, como habíamos hablado al principio, de la definición del conocimiento, que es un conocimiento que es local, está desarrollado en una comunidad con ecosistemas, digamos, un poco limitados. Y obviamente hay que tener en consideración el tema de la influencia cultural y social en el desarrollo. Entonces, a veces pensamos que cierto tipo de información que se genera en una comunidad simplemente se puede extrapolar a toda una región o a todo un país, sin considerar que hay ciertos aspectos que el conocimiento tradicional considera. Ellos mismos, cuando hablamos de caracterización de ecosistemas, en este caso, por ejemplo, en los ríos, las historias nos revelan las diferencias que existen en los diferentes ecosistemas que atraviesan los ríos. Entonces, es importante considerar todos estos aspectos, y creo que ahora se está comenzando realmente a tomar más atención y a darle más importancia a explorar toda la información conjunta para poder generar herramientas importantes. Y obviamente, hace mucho tiempo ya hay muchas plataformas que están trabajando con la protección y la preservación del conocimiento tradicional para también apoyar estas estrategias de conservación. Y una de las que me gustaría hablar, con las que hemos estado trabajando como etnobotánicos en Bolivia y en otras regiones de la región y del mundo, es tratando de aplicar algunos aspectos que el protocolo de Nagoya nos plantea para el desarrollo de investigaciones en relación a las comunidades indígenas, ¿no? El protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización es parte del convenio sobre diversidad biológica y ha sido propuesto en 2010 y realmente se ha sido ratificado en 2014, y no todos los países, hay algunos países que lo han ratificado, aunque muy pocos lo han reglamentado, ¿no? Entonces, el protocolo de Nagoya abarca ciertos aspectos que cubre al convenio de biodiversidad, pero el aspecto importante es que trata y abarca el conocimiento tradicional asociado a estos recursos genéticos que están cubiertos por el convenio de la diversidad biológica. Y quisiera hablarles de 3 puntos importantes, porque muchas veces pensamos que el protocolo de Nagoya simplemente es ir a las comunidades, pedir permiso para colaborar con ellos, que es el acceso fundamentado y previo y fundamentado para poder trabajar con las comunidades. Obviamente se debería seguir las leyes y procedimientos de las comunidades,
pero que ellos entiendan por qué estamos yendo a pedir permiso para trabajar con ellos, obviamente fortalece la comunidad, a las comunidades por obtener beneficios de este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, no es solamente ir y pedir permiso, es ir y explicar de qué trata el proyecto. Y en este caso lo que nosotros estaríamos planteando, y hay ciertos aspectos en el protocolo de Nagoya que hablan sólidamente de esto, es no solamente de ir, pedir permiso y explicar lo que vamos a hacer, sino incorporar a las comunidades locales en el diseño y la elaboración de estos proyectos, ¿no? Que los proyectos realmente tengan una participación activa de las comunidades, no solamente para plantear objetivos en base a ciertas necesidades, sino para involucrarlos de una forma mucho más activa y de tal forma que el beneficio obviamente siempre va a ser mutuo, vamos a poder aprender de ambos lados. Nosotros hemos trabajado mucho en desarrollar esas metodologías con comunidades, fortaleciéndolos con métodos etnobotánicos para que ellos desarrollen sus investigaciones etnobotánicas, en este caso es el de la Amazonía de Bolivia. Y hemos desarrollado de forma conjunta protocolos de investigación que ellos han podido aplicar, ¿no? Y no solamente en este caso en el diseño de los formularios de entrevistas para tener información, sino en el desarrollo de las investigaciones. Ellos hacían las entrevistas, pero ellos también han aprendido a procesar la información. Y obviamente, más allá de aplicarlo al conocimiento tradicional de plantas en este caso, ellos lo han estado, por ejemplo, en este caso, aplicando para documentar conocimiento tradicional en relación a su lengua, que se estaba perdiendo. Entonces, darles herramientas, ayudarles a diseñar protocolos, obviamente los fortalece para que ellos puedan obtener la información que necesitan y realmente una vez que sepan de dónde viene y cómo y la entiendan, pueden aplicarla para la conservación. Obviamente el protocolo tiene muchos beneficios, pero creo que es importante la transferencia de conocimiento y tecnología, la investigación conjunta y el desarrollo de capacidades locales permite tener beneficios compartidos tanto a nosotros como investigadores, porque nos permite conocer su perspectiva y su enfoque, como ellos. Y esto va a permitir un avance grande a la investigación científica para la conservación, porque muchas veces el planteamiento no toma en cuenta todos los aspectos que deberían considerarse cuando colaboramos con comunidades locales, ¿no? Entonces deberíamos intentar trabajar. Y obviamente el beneficio de las comunidades locales, no solamente para poder entender y ser propietarios de este conocimiento, sino para poder plantear ellos mismos desde sus necesidades, es un avance importante. Y un punto aquí importante, y digamos, aquí creo que el libro que estamos presentando ahora, que están presentando ahora, es parte de esto, es la devolución de la información a las comunidades en un formato que ellos requieran, ¿no? Estos son ejemplos de una serie de libros que hemos devuelto a muchas comunidades indígenas en la Amazonía, cerca del estudio de Palmas que hemos hecho. Cada uno de los libros incluye la información etnobotánica de cierto grupo indígena, reconoce la autoría de cada una de las personas a las que hemos entrevistado. Nosotros solamente somos editores de los libros, y de esta forma también se protege el conocimiento tradicional de las comunidades, ¿no? Además, siempre se generan procesos de transmisión que a veces no los podemos volver a generar. Por ejemplo, aquí una abuela que no sabe leer, está recibiendo, digamos, bueno, la nieta le está leyendo el libro y la abuela estaba conversando un poco con la nieta. Generamos ambientes de transmisión de conocimiento que a veces se han perdido, ¿no? Y obviamente generamos siempre material educativo para las escuelas, para que los muchachos utilicen esta información en su formación escolar. Ese es el grupo con el que hemos trabajado en el norte de Bolivia. Eran 10 contrapartes Chacobo, los llamamos contrapartes porque colaboraron con la investigación, ellos la hicieron. Y en este proyecto, lo que hemos hecho, y es algo que estamos haciendo con todos los proyectos que estamos trabajando, es, por un lado, repatriar la información, que es que toda la información que hemos utilizado para diseñar el proyecto, para plantear, en este caso eran plantear una investigación etnobotánica en este siglo, se tradujo al español de todos los idiomas que hemos encontrado información histórica de los últimos 100 años de los Chacobo, y se ha devuelto en un libro publicado a cada una de las familias. Los Chacobo que hicieron las entrevistas etnobotánicas a todo el grupo indígena, junto con cada una de las personas que entrevistaron, son los autores del nuevo libro que se ha sacado con el conocimiento de los Chacobo en el siglo XXI,
con toda la información que ellos han recogido en un año de entrevistas, algo que para nosotros a veces es imposible, han logrado entrevistar a toda la población adulta del grupo indígena, casi 500 personas, que es un número que para nosotros siempre es un sueño lograr. Y realmente la información que se ha generado ha sido bastante importante y se ha devuelto también a cada una de las familias un libro con esta información y a todas las escuelas de la región. Y obviamente como trabajamos somos científicos y queremos compartir nuestra experiencia con colegas, los artículos científicos son nuestra forma de compartirlo con otro ámbito, ¿no? Y en este caso, lo que hemos hecho nosotros es, hemos incluido a todos los Chacobo que han trabajado con nosotros realizando las entrevistas como coautores de todos los artículos que se han publicado producto de esta investigación. En muchos casos ha sido muy difícil porque muchos colegas, voy a decir, han preguntado si ellos sabían leer o escribir, tenían algún tipo de educación para poder ser autores, sin darse cuenta que ellos son los propietarios originales de este conocimiento y que obviamente deberían ser siempre los autores de este tipo de publicaciones y cualquier otro tipo de publicación que involucre el conocimiento tradicional. Entonces, obviamente siempre existen muchos desafíos y hay muchos retos cuando pensamos en cómo incorporar el conocimiento tradicional en la conservación. Hay muchas barreras. El conocimiento es reconocido y conservado de manera muy desigual y heterogénea en el mundo en general. Muchos países tienen normas, tienen instrumentos jurídicos, otros no los tienen y aunque los tengan no los pueden aplicar, no los saben aplicar. Pero creo que entre los retos más importantes obviamente está superar este tema de pérdida del conocimiento, aprender a interpretarlo, trabajar más con la preparación técnica de las contrapartes jóvenes para que realmente esta visión de poder trabajar colaborativamente quede y pueda establecerse como una forma de colaboración a largo plazo. Obviamente hacer hincapié en que los proyectos que estén relacionados con conservación ambiental e involucren conocimiento tradicional tienen que hacer el esfuerzo de devolver la información a las comunidades. Muchas veces la publicación de libros en nuestra región es bastante costosa y es algo que siempre se argumenta de que no debería hacerse, pero que deberíamos mostrar la importancia de hacer esto. Y obviamente la falta de mecanismos que concreticen las políticas estatales para poder hacer esto efectivo, ¿no? Entonces, para resumir un poco, ¿cómo podemos superar estas barreras? Trabajar mucho más en el ámbito normativo, en los países donde ya existen normas, trabajar más para que estas normas funcionen, se apliquen, y donde no existe, ayudar a crearlas y que existan. Hacer que la relación de las comunidades indígenas, los científicos y el Estado sea mucho más efectiva para que las políticas que generemos realmente tengan una aplicación y realmente esto funcione, ¿no? Para que la corresponsabilidad que debe existir entre todos funcione y permita crear estrategias de conservación mucho más efectivas. Apoyar a la generación de espacios de rescate de conocimiento, fortalecer estos sistemas de conocimiento de mujeres, hombres, líderes, manejar el tema de pueblos donde se está perdiendo la lengua. Creo que es importante y también es importante fortalecer la formación de líderes indígenas para que ellos puedan guiar este tipo de investigaciones, puedan sensibilizar a otros niveles y realmente se pueda trabajar en colaboraciones participativas mucho más activas. No podemos dejar de hablar de la economía y mercados porque es algo que está manejando, está guiando y es el hilo que jala la conservación, podemos decir en este caso, ¿no? Pero es importante que si vamos a considerar el conocimiento tradicional en estos aspectos, es importante respetar y fomentar las formas de intercambio y cómo se manejan esto en las comunidades indígenas, ¿no? Ahí entra mi experiencia es importante conocer localmente cómo funciona y no extrapolar modelos simplemente, principalmente en el tema económico, ¿no? Y creo que es importante darse el tiempo de poder hacer esto. Y obviamente tratar de combinar más los saberes ancestrales con la tecnología moderna, ¿no? Y creo que no es imposible, muchas veces vamos a sorprendernos cuando encontremos que muchos sistemas de clasificación indígena encajan perfectamente con nuestros sistemas de clasificación utilizando otro tipo de tecnologías. Entonces creo que es importante comenzar a
encontrarnos en estos ámbitos en los que seguro vamos a encontrar muchas herramientas que nos permitan trabajar mejor con la conservación. Bueno, creo que he hablado un poquito rápido, pero espero haber podido mostrar a través un poco de lo que hemos estado haciendo y de nuestra experiencia, la importancia del conocimiento tradicional, la importancia de reconocer a nuestros contrapartes locales, colaborando con nosotros, y creo que realmente es una experiencia que todos deberíamos aprovechar, y creo que a partir de esta experiencia el centro va a comenzar a desarrollar más investigaciones participativas, porque sin duda, como para nosotros, es una experiencia que debería repetirse siempre. Gracias. A ti las gracias, Narel, por esa presentación. No has corrido en lo absoluto, has estado muy bien y muy pertinente con lo que nos has podido alcanzar. En tal caso, quisiera resaltar la idea de que todo lo que tiene que ver ya con conocimiento tradicional tiene un marco normativo e incluso convenios internacionales que protegen y validan su existencia. Luego, interesante, Narel, cómo plantea, y lo hizo el proyecto del CITA-UTEC, es ese enfoque multicultural, ¿no es cierto? Ese enfoque de respeto a las comunidades. Esto, Historias del Río, no estaba proyectado inicialmente como una de las actividades o de los productos que la investigación central evacuaría. Sin embargo, cuando los investigadores del CITA se fueron aproximando al mundo amazónico, fueron encontrando estas historias fantásticas, y es allí donde deciden acumularlas, tenerlas y finalmente publicarlas. Y darle esa luz, darle ese brillo especial por tratarse de historias que tienen que ver con el mundo de la Amazonía, que era la zona del trabajo de investigación que el CITA-UTEC había establecido para su desarrollo. Mil gracias, Narel, creo que ha sido suficientemente clara, muy interesante lo que nos has contado al respecto. Bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a presentar ahora a Evelyn Calderón. Evelyn nos hará la presentación del libro Historias del Río y del portal web Historias del Río. Hay esas dos piezas que se pueden visitar. Evelyn Calderón Vives es licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es candidata a magíster en Antropología por la Universidad de Salamanca, en España. Su trabajo e investigación se ha desarrollado principalmente en el territorio amazónico y sobre todo en procesos de comunicación y de defensa del territorio. Ha trabajado como especialista en comunicación en el CITA-UTEC y se ha encargado de la dirección y la edición del libro Historias del Río. Yo quiero darle la bienvenida a Evelyn para que nos acompañe esta tarde. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes, gracias a todas, a todos quienes están conectados. También agradecerle a Narel, que ha sido un gusto, un honor también contar con su participación en la presentación del libro. Personalmente soy muy admiradora de su trabajo y muchas gracias también a ella por compartirnos las experiencias súper enriquecedoras que vienen haciendo en Bolivia en conjunto con las comunidades. Y bueno, al fin, luego también de una larga travesía, más de 2 años, entre el proyecto y desarrollar también la iniciativa y ver cómo ha nacido y se ha gestado y poco a poco se ha ido desarrollando este libro. Llegó como el momento muy esperado de compartirlo con todos y todas. Y pues primero contarles un poco sobre Historias del Río. En realidad ya tenemos un antecedente importante porque el año pasado presentamos la plataforma web. Entonces voy a hacer más como un recordar de Historias del Río, que es una iniciativa que reúne las múltiples miradas y sentires que se tejen sobre los ríos a través de relatos de quienes nos involucramos con ellos. Como vemos en la imagen, la idea es reunir en una plataforma que en este caso nuestro producto principal en un primer momento fue la plataforma web, reunir a diferentes personajes, personas que se involucran con los ríos
desde niños, adolescentes, jóvenes, artistas, líderes indígenas, autoridades y demás, para conocer sus perspectivas, sus experiencias, sus testimonios y por qué son importantes los ríos para ellos, ¿no? Entonces acá, esto es como una breve portada del portal web, donde tenemos más de 100 historias, que es como el producto mayor, la recopilación de la mayor parte de historias que tenemos, y la pueden encontrar en historiasdelrío.com. Y pues como ven, hay una diversidad de actores, de procedencias, de temáticas. No solo hay historias, también hay videohistorias que tienen como eje los ríos amazónicos. Sin embargo, nos pareció muy importante no solo trabajar un producto a nivel digital, porque como bien sabemos, pues tiene un alcance limitado y especialmente en la región amazónica, donde hay muchos problemas de conectividad y el internet, y etcétera. Nos parecía muy importante el también poder desarrollar un libro en el que podamos condensar la esencia de Historias del Río y especialmente poder hacer llegar también esos relatos, devolver los relatos y compartirlos con muchas más personas, especialmente de las comunidades y de las poblaciones ribereñas. Aquí esta es una pequeña ficha técnica, como mencionó Patrick también, pues solo un poquito para reconocer las personas que han sido parte de este equipo, que como comentaba, pues viene con el antecedente del portal web y luego siguió su proceso también a partir del libro. En la ilustración y diagramación está Roger Márquez, que él viene trabajando también con nosotros desde la plataforma web y además con un corazón amazónico y con raíces shipibo-conibo que también las ha plasmado en el libro. La edición y la compilación en la que yo me encargué, el equipo de transcripción y edición, que está Carmen Guerrero, Israel Guzmán y Andrea Quesada. Y bueno, y dentro del libro también podemos encontrar el prólogo de Patrick y el epílogo de Giancarlo Marcone de Cirson. Y pues fundamentalmente el contenido del libro pues son los relatos y poemas de estas personas que vemos sus nombres aquí, que son 30 autoras y autores y pues componen el corazón del libro. Y me parecía importante mostrar el nombre de todos y todas porque pues ahorita mismo no podemos estar todos conectados, bueno, por un sin fin de temas, conectividad, de horarios, etcétera, pero lo más valioso del libro es justamente esa conexión entre todas estas personas que habitan o han llegado a habitar la Amazonía de diferentes formas, y como vemos en el mapa, pues las historias están distribuidas a lo largo del territorio amazónico, especialmente más hacia la llanura, entre el río Amazonas, el río Marañón, el río Guayaga, el río Cayali, el río Madre de Dios, y entre otros ríos también que están por ahí, el río Napo, etcétera, el Pastaza. Y lo hermoso de este libro es que hay una unión de estas personas de diferentes territorios amazónicos unidas por contar qué significa para ellos el río, ¿no? Acá hay unos breves datos sobre ellos. 21 de estos autores y autoras son originarios de la Amazonía y el resto de los 9 son entre Lima, Piura y también fuera de Perú, que sin embargo tienen un corazón muy amazónico y se han comprometido también con la conservación y la defensa de los ríos. Y también de estos 30, 13 son mujeres y 17 son hombres. Aquí un poquito también más hablando sobre estos autores y autoras, nos pareció muy importante el poder tener una mirada bastante diversa y por eso, de hecho, un punto importante del libro es poder acoger la integralidad de miradas para entender los ríos amazónicos a partir de todas sus diversidades, ¿no? Y eso implica no solo las diversidades territoriales, sino también las diversidades incluso en las edades
y por eso en el libro tenemos historias de niños y niñas, desde 8 años me parece, también de adolescentes, de jóvenes e incluso de abuelas. También esta mirada intergeneracional nos revela mucho también de la sabiduría, por un lado, no solo de los ancianos, sino también de los niños que crecen al lado del río y que aprenden también estas formas de conservar y de cuidar los ríos a partir de su familia y de generación en generación. También entre los diversos perfiles hay también artistas, líderes indígenas, investigadores sociales, poetas, científicos, científicas, autoridades, estudiantes y más, comunicadores, profesores. En realidad nos ha parecido muy importante el poder coger también cómo desde cada profesión o desde cada quehacer también el río se une con estas vocaciones y nos muestra también una nueva forma de entender el río. La metodología que utilizamos para recopilar las historias es un poco diversa. Por un lado, hicimos un trabajo de entrevistas que pues fue a personas especialmente que era un poco más difícil acceder tal vez a un texto escrito o por temas de tiempo no podían dedicarse al escribir o también pues tenían dificultades para escribir. Entonces hicimos por un lado aproximadamente 30 entrevistas que fueron en el territorio entre Iquitos, Nauta y Ucayali como punto de concentración de diferentes líderes indígenas en una reunión de fortalecimiento de capacidades indígenas que asistimos y que pudimos encontrarnos con varios líderes de las diferentes cuencas. Por otro lado, también hicimos una serie de concursos escolares y universitarios sobre historias del río, donde fue que tuvimos la participación importante de niños, adolescentes y estudiantes universitarios y universitarias. Y por otro lado, también a través de la invitación directa a personas que nos parecía muy relevante contar con sus relatos y sus perspectivas, y que muy amablemente también se unieron a participar del libro y de la plataforma web también. Y bueno, en esta última foto podemos ver la presentación de la plataforma web que se hizo el año pasado, donde participaron los ganadores del concurso de historias, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, y hicimos una presentación. Ellos contaron sus historias frente a un público, en ese tiempo pues justo antes de que empiece la cuarentena en marzo, literalmente una semana antes de que empiece la cuarentena. Menos mal pudimos tener el evento todavía en vivo y en persona, y fue también como muy especial porque estuvieron pues presentes ellos, vinieron desde Nauta, desde Iquitos, a compartir y la pasamos un momento como muy, muy bonito. Entonces, lo que encontramos en las historias, y también recogiendo un poco lo que mencionaba Narel sobre el comprender también esas otras formas de entender la naturaleza que tienen las poblaciones indígenas o las poblaciones ribereñas que pues históricamente han crecido a lo largo, al lado de la naturaleza, o en este caso de los ríos. Las respuestas sobre qué es el río o cómo se vinculan las personas con ellos, esas respuestas las encontramos en el libro a través de relatos, de testimonios, de ensayos, de poemas, incluso de una canción también interpretada por Sadit Silvano, que está en Shipibo con Ivo. Y también es importante el preguntarnos por qué a través de historias o de estas narrativas, ¿no? Y es que a través de la comunicación entre sus diferentes formatos es que construimos la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Y le damos sentido a las cosas y construimos sentidos comunes, ¿no? Es así también a través de la comunicación, de la oralidad, de las historias que las poblaciones ribereñas, indígenas también han transmitido sus formas de ver los ríos y sus conocimientos.
Y es pues también un formato mucho más amigable y cercano, que más allá de tal vez de las ciencias duras, está también reflejado no solo una cuestión de pensamiento, sino también de emociones, de sentimientos que nos hacen pues sentir las relaciones mucho más humanas y mucho más cercanas y poder comprenderlas con más facilidad. Y pues entre las historias también encontramos un entramado de contenidos entre los lazos culturales que tienen las personas con los ríos, los lazos identitarios, también los afectos, que son muy importantes también considerar, especialmente en los ríos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los ríos solo como una visión de recursos, sin embargo, nos perdemos de vista todos estos otros sentidos que tienen los ríos para las personas, que especialmente quienes crecen al lado de ellos o quienes por algún motivo en su vida construyen relaciones con ellos, ¿no? Y los afectos pues son también un punto fundamental para entender los ríos y las personas. También a través de estas historias también se explayan una serie de conocimientos adquiridos de generación en generación históricamente, especialmente las poblaciones ribereñas, porque tienen un lazo muy fuerte con el tema de la pesca y las especies hidrobiológicas. También a partir de estas historias también entendemos la ecología y cómo funcionan los ríos. De hecho, también hay historias de científicos y científicas, tanto de la Amazonía como de otras partes de Perú, donde también revelan el funcionamiento de los ríos desde esferas ya mucho más ecológicas o científicas. Y incluso también podemos ver cómo los ríos son fundamentales también para mantener las economías amazónicas. Y otro punto muy importante y que también enfatizó Patrick en la presentación es que también en esas historias se reflejan también las preocupaciones y problemáticas que tienen las personas actualmente con respecto a los ríos, ¿no? Porque pues la realidad nos revela de que por un lado ya han tenido una gran afectación, ¿no? Por el tema de los extractivismos, el petróleo, la minería, etcétera. Y también se vienen otro tipo de amenazas que también calan en las personas y entran también dentro de estos pensamientos cotidianos y preocupaciones que de alguna forma también son reflejadas en las historias, ¿no? Incluso en las historias mismas de los niños, las preocupaciones por la contaminación y las preocupaciones también por el futuro incluso, ¿no? Considerando que el río es esencial para garantizar su vida, ¿no? La fuente de alimento, la fuente de agua, la fuente de mucho tipo de recursos que les dan la vida finalmente, ¿no? Entonces, esas historias son reveladoras en el sentido de que reflejan no solo una serie de conocimientos o historias antiguas, sino también reflejan muchas situaciones muy contemporáneas y muy actuales que enfatizan en que en realidad los ríos tienen un lazo muy fuerte con las personas, y por otro lado también existen preocupaciones que son importantes de atender y que están afectando también a las poblaciones ribereñas. Y ya también cerrando un poco la presentación y también para no contarles más y puedan ver directamente el libro que ya está colgado en la página web de Historias del Río, uno de los objetivos principales de este libro es visibilizar las múltiples miradas que existen en torno al río y entender su importancia en diferentes niveles, porque lo que vimos también y lo que hemos visto también a lo largo de los años es que lamentablemente esas miradas que ven al río como algo mucho más allá de un objeto o un recurso importante explotar o del cual se pueden obtener intereses o dinamizar economías, etcétera, reflejan también otras miradas donde el río tiene un rol de madre, un rol de vida, un rol con agencia, un rol incluso con sentimientos, y este tipo de visiones de los ríos son muy importantes para aquellas personas que viven al lado. Entonces, nos parece importante visibilizarlo porque las políticas actuales aún no están entendiendo del todo
el sentido que tiene para las poblaciones ribereñas los ríos, y no solo las afectaciones a nivel biológico que podrían generar los diferentes proyectos de infraestructura o proyectos extractivos que han contaminado los ríos históricamente, sino también las afectaciones culturales que también pueden tener los impactos hacia los ríos, ¿no? Como menciona acá en la presentación, es una afectación que si afecta al río, afecta a las personas, y si afecta a las personas, también afecta a los espíritus del río, y es una afectación cíclica, ¿no? Entendiendo que también en la Amazonía todo está conectado, no solo los ríos o no solo las especies, sino también las personas y los seres espirituales que para ellos también son quienes le dan la vida al río. Y otro punto importante es también que este libro sea un aporte a fortalecer las narrativas propias y la memoria en torno al río en los territorios, ¿no? Porque también algo que se manifestaba mucho entre los líderes indígenas era de que también con el paso de los años estos lazos que ellos han venido forjando a lo largo de los años con los ríos, poco a poco se han ido debilitando, y hoy en día hay también un esfuerzo por poder rescatar esos lazos, rescatar esas memorias, rescatar esos vínculos, y poder compartirlo y fortalecerlo con las diferentes personas de las comunidades ribereñas, ¿no? Entonces, nosotros también desde UTEC y desde todo el trabajo científico que hemos hecho, y entendiendo la importancia de la integralidad de entender no solo un lado de la ciencia, sino también entender los ríos desde sus diferentes dimensiones y sus diferentes frentes, nos parece importante y no ajeno el también, al involucrarnos con los ríos tan de cerca con el trabajo de campo, como lo han contado en los bloques anteriores, el también el no ser ajenos a este tipo de realidades, y también aportar desde lo que hemos podido hacer humildemente, apoyar a este tipo de iniciativas indígenas de fortalecer las memorias y las narrativas propias desde ellos respecto a sus lazos con el río, y compartirlas con el Perú y con el mundo y con las autoridades, para que comprendan que pues, los ríos realmente son vida, y gracias a ellos tenemos vida, ¿no? Y pues lo más bonito también del proceso del libro va a ser el poder devolver las historias ya en su formato físico, devolver las historias en los mismos territorios, entre las escuelas, entre las diferentes colectividades con las cuales hemos ido construyendo este libro, y eso creo que va a ser lo más hermoso también de este proceso, el poder pues compartirlo ya finalmente con las personas, y que puedan ver sus propias historias o historias cercanas a ellos y a ellas en ese libro, ¿no? Y la parte final ya del libro siempre nos invita a preguntarnos o a preguntarles cuál es la historia que tienen ustedes, ¿no? En la parte final del libro, como la verán, también hay un espacio en blanco para que quienes quieran puedan escribir su historia, y también en la página web tenemos la opción de que quienes quieran enviar también su historia lo pueden hacer, porque pues todos tenemos de alguna forma una vinculación con el río, a pesar de que pues hayamos estado unos años o hayamos nacido allá, y es importante también el salvaguardar esos vínculos. Y pues también termino con esta pregunta de cuál es la historia que tiene cada uno con el río, y invitarles a que puedan revisar la página web, la plataforma, leer ahí todas las historias que hay, los videos de diferentes realizadores también de la Amazonía y diferentes partes que también confiaron en sus productos para ponerlos en la plataforma, y terminar también agradeciendo a las autoras y autores que participaron, y gracias por confiar también sus voces y todos sus sentires y sus miradas tan profundas sobre el río, y confiar en UTEC para hacer esa plataforma donde podamos compartir esas narrativas. Y bueno, eso es todo. Pueden ver el libro en historiasdelrío.com, y les invito a que puedan conocerlo.
Gracias. A ti las gracias, Evelyn. Es un lindísimo proyecto. Historiasdelrío.com. Pueden entrar ahí a revisar las historias y recuerden lo que nos dice Evelyn, a quien le pido por favor que no se vaya, porque la quiero tener también como parte del panel que vamos a tener a continuación. Pero vieron ustedes la cantidad de historias que han recolectado, la cantidad de gente que ha participado, hombres, mujeres, vieron la cantidad de cuencas de alguna manera que han contado un poquito sus historias a partir de los relatos de las personas. Es sin duda un proyecto magnífico. Y tiene Evelyn razón cuando dice que es una forma también de cautelar la memoria, las historias de muchísima gente, sobre todo además en culturas como las amazónicas, las indígenas amazónicas, que son básicamente orales. Súper, espectacular, Evelyn, esta iniciativa. Te pido, como te digo, que te quedes con nosotros, por favor, porque quiero presentar al resto del panel que se va a sumar inmediatamente para poder abordar un poquito lo que significa historiasdelrío.com. Mientras Evelyn me espera y antes de presentar a nuestros panelistas, quiero volver a animarlos a que a través de las redes sociales, donde nos están pudiendo ver a esta hora de la tarde, se animen a dejarnos, si quieren, algunas preguntas, algunos comentarios, encantadísimos, por supuesto, de recibir sus opiniones, sus puntos de vista, o sus aportes, o sus historias del río también. Quiero también contarles, comunicarles que tanto la investigación fuerte de Ríos Danzantes como Historias del Río están en formato PDF y se pueden descargar en cualquier momento, en cualquiera de las plataformas en las que usted decida, a la cual usted decida acceder. Ahí está, Ríos Danzantes e Historias del Río, en sus sendas plataformas web para su posible descarga y aproximación al tema. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en el último panel. Hemos tenido 4 paneles, 2 el día lunes, hoy 1 en la mañana el tercero, y con este de alguna manera cerraríamos estos 2 días de trabajo en los que hemos estado juntos aquí, invitados por el CITA UTEC para la presentación del proyecto de investigación. Bueno, a ver, quiero presentarles en primer lugar a Brenda Toledo, a quien vamos a incorporar a este panel, a este espacio de conversación. Brenda es geógrafa, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene 6 años de experiencia en conservación. Actualmente ella es especialista del equipo de agua dulce de WWF Perú y coordinadora de agua dulce para los países amazónicos. Brenda, no sé si estás ya con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, por aquí estoy. Hola Brenda, bienvenida, encantado de tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias también, Evelyn, por haberte quedado un ratito más con nosotros conversando. Y quiero también presentarles a Carlos Reyes. Carlos es poeta, es biólogo y es gestor cultural. Él realizó estudios de pregrado en biología y de posgrado en acuicultura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la UNAP. Participa en la sostenibilidad de recursos pesqueros en la Amazonía peruana. Fue profesional de campo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y actualmente es un destacado profesional del Ministerio de la Producción. Carlos va a estar con nosotros en un instante y se va a sumar a este panel en cualquier momento para poder conversar con él y tenerlo aquí con nosotros en este último panel del debate. Bueno, y Evelyn Calderón, a quien ya se las presenté y que también ya está ahí con nosotros, la podemos ver en imágenes. Creo que ya tengo imágenes de Carlos, creo que Carlos ya está por ahí, lo podemos ver. Hola Carlos, ¿cómo te va? No sé si me escuchas, muy buenas tardes. Tu micrófono, por favor, Carlos. Sí, le escucho perfectamente, muy buenas tardes. Bienvenido, Carlos, qué bueno poder estar juntos y poder tenerlos a los tres en este panel, tanto a Brenda como a Evelyn como a ti. Bienvenidos los tres y comenzamos entonces con una ronda de preguntas
que van a ir un poco a apuntar al tema de Historias del Río y a este fantástico proyecto que han desarrollado en Cita UTEC. Carlos, quiero comenzar contigo, si tú me lo permites, porque tienes un perfil muy potente al ser biólogo y además haberte adentrado tanto a los ríos y a las especies a través de tu trayectoria profesional, y por otro lado el ser poeta que te permite transitar fácilmente hacia el mundo simbólico de todas estas experiencias. Carlos, ¿por qué es necesario hablar de los ríos? ¿Por qué hay que recoger de ellos a través del lenguaje su significado? En este caso a través de historias y de poemas. ¿Cuál es el rol, Carlos, de esas estructuras narrativas para que en medio de un contexto con amenazas incluso al río podamos encontrar tanta belleza? Gracias, muy amable. Primero debo saludar a todos los compañeros y compañeras que están en este panel, a Evelyn, a Narel, a Brenda, creo que Marluz no está, y también tengo que agradecer a la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y a su dependencia del Centro de Investigación y Tecnología del Agua CITE. Mire, la pregunta que usted me hace es una pregunta realmente bastante importante, ¿no? Yo he querido abrir esta suerte de conversación con ustedes con un canto de Sarit Silvano, que todos sabemos es una artista shipiba y que está antologada en este libro, Historia del Río. El canto dice de la siguiente manera: el agua está libre, el agua está cristalina, el agua sana, da vida. Esto de alguna manera grafica el pensamiento, la visión del mundo que tienen los pueblos amazónicos, ¿no? Es la manera de cómo comprenden el mundo los pueblos amazónicos con su vínculo al agua, ¿no? Mire, el recuerdo más lejano que tengo de mi vínculo con el agua o con el río, quizás es aquella escena en que estoy viajando junto a mi abuela y también con otros parientes en una canoa, y estamos yendo a la chacra. Estamos yendo a traer los plátanos, la yuca, la sachapapa, ¿no? esa papa morada, el dale, etc. ¿No? Estos viajes inolvidables que ahora pueblan mi memoria y me transportan a esos acuosos ecosistemas donde la vida en realidad era la felicidad entera. No hay una manera de explicar. Otro recuerdo con los ríos son aquellos en que viajaba con mi abuela también. Ya ustedes ven la potencia que tiene mi abuela en mi vida. En esos viajes que hacía desde Requena, que es mi pueblo natal, es un pueblo a unas 14 horas en un lanchón desde la ciudad de Iquitos, ¿no? Y donde observaba las corrientes, las muyunas que nosotros llamamos, esa suerte de agujero negro, ¿no? Que se tragan objetos en el río, ¿no? Y además una cosa importante, el olor de la vegetación que se pudre. Eso no se puede olvidar. Es una cosa que está ahí. Cuando yo vuelvo al río y vuelvo a percibir estos olores, estas visiones, entonces la cosa se me hace redonda, como se dice, ¿no? Bueno, mi abuela, que fue una mujer, como ya les he dicho, una mujer que intervino mucho influyó mucho en lo que ahora soy, digamos. Fue una mujer que vivió en un pueblo muy pequeño de 6 familias, que se llamaba Pucurco, en una quebrada en la confluencia entre el Ucayali y el Marañón, ahí donde, entre comillas, se forma el Amazonas, ¿no? Y vivió 40 años en un pueblito, ¿no? Mi abuela, que no sabía leer ni escribir, y que ahora ya forma parte de un andamiaje en mi memoria, ¿no? De cosas que ella me contó
y que tenían relaciones con el río y que después yo los volqué en un libro que le llamé Mirada del Búho, y que en 1986 ganó el premio Copé de Poesía en el Perú. Quizás es el premio más importante de la poesía peruana. Eso fue cuando tenía 24 años. Después de mis estudios universitarios, he vuelto al río en cuanto he podido. O sea, he hecho tantos viajes, no sé cuántos, pero son muchos he vuelto al río. Por la necesidad del trabajo, pero también por la necesidad de estar cerca a ella, conectándonos con todas sus bondades, los materiales, pero también aquellas cosas que no se puede coger, que no se puede agarrar, sino que están ahí como recordándonos quiénes somos y de dónde venimos, esa visión ancestral del mundo de los pueblos amazónicos. Somos hombres del río, se ha dicho de nosotros. Somos hombres del río, he dicho, junto con mis ancestros. Yo creo que en eso que he contado, creo que ahí nació todo. Ahí está la semilla, el germen de este pendulante ir y venir entre el biólogo que soy y el poeta que también soy. Y como se ha dicho, esto me permite transitar desde la ciencia con su capacidad predictiva y comprobable experimentalmente hacia lo simbólico, hacia lo metafórico, lo subliminal del arte, de la literatura, de la poesía. Historia del río es un libro que se presenta hoy, tiene el potente argumento de la memoria que persiste. Los textos, los relatos de jóvenes estudiantes, de poetas amazónicos, de hombres y mujeres que, maravillados por la Amazonía, llegaron desde tierras lejanas así lo demuestran. Yo en realidad debo felicitar a este grupo humano, como ya han dicho, Evelyn estaba a la cabeza de esto, que tuvo la iniciativa para publicar este hermoso libro que se ha llamado Historias del Río. Mostrar los tablones perdidos de la visión del mundo del poblador amazónico a un público bastante amplio es ya digno de todo elogio. El libro es el complemento de los estudios científicos sobre la dinámica del río, el río como el centro del mundo del poblador amazónico, que ahora se encuentra expuesta y vulnerable, como ustedes saben, y que espera, en una versión inversa de la gran novela de García Márquez, que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. A ti las gracias, Carlos. Gracias por la forma como has planteado historias de río. Gracias de verdad. Esa apelación a la memoria me parece muy significativa, además, para hablar justamente del río. Brenda Toledo, tengo que preguntarte lo siguiente. En Amo el Río se dice mucho la frase, no se ama lo que no se conoce. En ese sentido, ¿cuál crees que es el estado de conocimiento de los ríos para las poblaciones no amazónicas? Y el Estado, por supuesto. ¿Y cuál sería el rol de acciones como Amo el Río e Historias del Río para poder quizás aportar un mayor conocimiento de los ríos? ¿Qué me dices, Brenda? Muchas gracias, Carlos, por esa pregunta y bueno, un honor estar acá conversando con ustedes después de el señor Carlos, que siempre es un gusto escucharlo e inspirarse antes de dar cualquier palabra o expresar cualquier comentario. De hecho, es una pregunta bastante compleja porque uno podría hablar de conocimiento, digamos, científico, conocimiento occidental, pero cuando nosotros comenzamos como sociedad civil a vincularnos cada vez más, no solamente con el lado más técnico del entender de los ríos, sino también con las nociones que hay más allá de ese conocimiento conocido como occidental y empezar a ver conocimiento tradicional sobre
los ecosistemas acuáticos, vimos que la situación era mucho más difícil de plantear y no solamente podíamos no solamente podíamos abordar el tema del famoso fortalecer capacidades o llenar vacíos de información, ¿no? Y creo que eso es algo que en lo que coincidimos mucho desde tanto la iniciativa Molrío como además WWF con el trabajo que viene desarrollando CITA y en particular esta iniciativa de Historias del Río, ¿no? Ir más allá de esos vacíos de información o esos conocimientos técnicos que evidentemente aún hacen falta y tienen, pues, completarlos. Es un trabajo de largo aliento y de largo plazo además, y demanda evidentemente voluntad incluso política y un fuerte esmero desde la academia y un trabajo coordinado entre la academia, la sociedad civil, los tomadores de decisión y los actores involucrados realmente en la gestión de los recursos hídricos, pero realmente va más allá de solamente pensar en esos conocimientos y empezar a ver cómo los conocimientos tradicionales, las tradiciones orales, la cultura misma nos puede brindar elementos para entender el paisaje y el territorio de una manera más completa, ¿no? Y más integral. Sí, evidentemente, la agenda de recursos hídricos es una agenda que tiene muchos vacíos, ¿no? A veces hacemos esta comparación muy simple tratemos nada más de entrar a un río amazónico y ver todos los elementos que ahí existen y son inimaginables, ¿no? Empezando por que el río no es solamente un cuerpo de agua que fluye, sino que además transporta vida y genera vida. Y además tiene, en particular en la Amazonía, hay que considerar que los ríos amazónicos están intrínsecamente relacionados con los bosques y es una dinámica totalmente compleja, ¿no? Sí hay una serie de vacíos de información, existen desde el punto de vista de biodiversidad, desde un punto de vista hidrológico, especialmente para la Amazonía, que tiene esos sistemas muy complejos y difíciles de entender y poner sobre, digamos, las mallas curriculares, etcétera, ¿no? Creo que el Estado en particular tiene distintos roles también, ¿no? Para lidiar con esta generación de información, porque por un lado es el principal receptor, o debería ser el principal receptor de toda la información técnica que se genera, pues esta información es la base para la toma de decisiones, pero a la vez es el promotor de generar la información, y el Estado está para decirnos muchas veces a la sociedad civil por dónde es que debemos investigar, por dónde es que debemos completar los vacíos y qué más hace falta para con los recursos existentes poder llenar esos vacíos de manera más estratégica, ¿no? De la manera más estratégica posible. De hecho, esta frase, no se ama lo que no se conoce, debe ser completada con una segunda parte, que es, no se protege lo que no se ama, que es una segunda parte de la historia, ¿no? Y ahí quiero cerrar un poco mi intervención con esta última parte de tu pregunta, de qué cosa puede hacer Amo el Río, qué cosa puede hacer Historias del Río, y en general, ¿qué pueden hacer los jóvenes de las ciudades amazónicas? Porque estas dos iniciativas en particular lo que buscan es darle la voz a quienes realmente son los ciudadanos de la Amazonía y quienes hacen uso de estos ríos y que ya tienen una relación de años tradicional con sus ecosistemas acuáticos. Estas personas, Carlos, es un vivo ejemplo de un señor acuático, de un señor amazónico y un señor que vive por los ríos y trabaja con los ríos, y es algo que podemos encontrar en el común denominador de los jóvenes de Iquitos, de los jóvenes de Pucallpa y de muchas otras ciudades amazónicas que son referentes en cultura, en mostrar su vínculo de afecto con los ecosistemas, y a veces parece algo muy romántico, ¿no? Cuando pensamos en el amor por los ríos, pero realmente uno puede llegar a enamorarse de esto que genera la vida en el planeta, si es que comenzamos a entender
que todo está conectado, que los ríos en sí mismos están conectados desde sus nacientes hasta la desembocadura, que Perú tiene un rol en esta gran cuenca amazónica, y si empezamos a entender que esto es parte de un sistema y que nosotros solo somos un eslabón, creo que podemos ver en iniciativas como esta cómo expresar nuestra voz, cómo hacer esta famosa toma de acción en la protección de los ecosistemas. Creo que ahí todos estamos invitados a tener un rol, tanto los jóvenes. Evelyn mencionó una palabra hace un rato que es intergeneracional, pensar en soluciones que tienen distintos enfoques, una gran diversidad y perspectivas, con tal de llevarnos todos a un mismo propósito, que es generar la protección sobre aquellos ecosistemas que nos dan vida y nos generan beneficios y que mantienen el estado del planeta y de la Amazonía, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos de donde abordar tu pregunta, pero me quedaría ahí por el momento. Muchas gracias a Brenda Toledo por esa interpretación, por esa respuesta que nos ha dado. Nos quedamos con esa idea de no se protege lo que no se ama, ¿no es cierto? Absolutamente cierto. Vuelvo con Evelyn, que nos ha estado esperando ahí un ratito en el monitor, ahí en la parte bajita, ahí la tenemos a Evelyn, y yo quiero preguntarle, claro, ya nos ha comentado, ¿no?, todo el proceso para hacer realidad Historias del Río, como plataforma interactiva y como libro, como publicación. Pero Evelyn, yo quisiera conocer sobre tus aprendizajes en este camino. Y desde tu opinión, ¿cómo se fue transformando la visión del equipo de UTEC, que iba con una misión, digamos, más técnica, más científica, en torno al estudio de los ríos? Bien, gracias, Carlos. Sí, solo antes de responder tu pregunta, quería acotar que lamentablemente Mariluz Kanakiri no ha podido conectarse porque, bueno, el clima ahorita en donde ella estaba, en la Amazonía, creo que está también en Iquitos, no ha podido, está lloviendo, el clima está súper feo y eso complica la conectividad. Don Carlos lo sabe bien. Y no ha podido conectarse lamentablemente, pero igual quería hablar un poquito también de ella, porque de hecho viene liderando ahorita un proceso bien importante. Ella es presidenta de la Federación de Mujeres Cucama, Huaynacana, Camatahuara Cana, y vienen ahorita impulsando un proceso, de hecho, un proceso bastante largo, tienen unos antecedentes importantes también en el tema de la defensa del río Marañón, y ahorita vienen impulsando un proceso de poder garantizar la salud del río Marañón a través de otorgarle derechos, ¿no?, derechos al río como un ser vivo, y poder realmente tener esa seguridad legal del río como un ser vivo, ¿no?, y garantizar así su protección. Entonces ella viene liderando este proceso junto con la Federación de Mujeres, entre otras colectividades, y me parece importante también mencionarlo porque hay varios otros casos en otros países donde se ha logrado el proteger a los ríos y cuencas, también con mecanismos legales, especialmente también en cuencas que también son habitadas por poblaciones indígenas y poblaciones afros, etcétera, casos como el de Colombia, etcétera. Y también, bueno, son formas en que las mismas personas también buscan el proteger los ríos en medio de las dificultades también que ellos mismos viven a través de las problemáticas en los ríos, ¿no? Entonces quería solo puntualizar ese caso de que viene llevando Mariluz, muy importante también en el Perú. Sería increíble que podamos lograr que un río tan importante como el Marañón y que además alimenta al Amazonas pueda ser garantizada su protección. Y regresando a la pregunta sobre los aprendizajes, yo creo que los aprendizajes ameritarían otro libro. O sea, ha sido muchos, y
y creo que también entre una mezcla de las cuestiones propias profesionales, también entre también mis propios descubrimientos y aprendizajes personales. Yo he tenido la suerte también de poder aproximarme muy de cerca a los ríos amazónicos desde hace ya unos años, y especialmente el río Marañón, también por temas del destino y de la vida. Y desde ahí también fue que nació como mi amor y mi compromiso también por los ríos amazónicos. Pero creo que uno de los principales aprendizajes muy personales, también al hacer y al encargarme de gestar y editar el libro, ha sido el realmente escuchar, ¿no? Escuchar a estas diferentes personas, contar desde el corazón y con toda la sinceridad, y también con el dolor y con una serie de diferentes afectos que naturalmente brotan cuando se hablan del río, del cual crecieron al lado y nacieron al lado. Y a la vez de escuchar y también comprender y abrirme hacia esos otros mundos donde se entiende al río pues de muchas otras formas, como lo decía también don Carlos, y también muy cercano como un ser vivo, como una madre, y etcétera. Aprender de ellos, aprender de esas formas, que también muestran muchas alternativas frente a también por otro lado, las formas que vemos cómo se va destruyendo también la naturaleza, ¿no? Y en realidad aprender también de la resistencia que tienen para proteger los ríos, las lagunas, las cochas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que de los principales aprendizajes ha sido la escucha y el aprender mucho en realidad más de ellas y de ellos. Por otro lado, ya respecto también al equipo UTEC, yo creo que algo también muy, muy bueno del equipo ha sido que en general, desde el principio, se tuvo también un punto de partida muy claro en la multidisciplinariedad, y en ese sentido nos ha permitido el intercambiar entre las diferentes ramas, entre la ciencia o más las ciencias sociales, la comunicación, etcétera, y también entre las experiencias, los viajes de campo, las conversaciones, y etcétera. Creo que ha sido también un continuo aprendizaje de todo el equipo en conjunto, porque hemos tenido también un intercambio constante entre simposios internos que hacíamos, y que nos contábamos los unos a los otros los avances de nuestras investigaciones o de nuestras iniciativas, y ha sido como un proceso como muy cercano entre todo el equipo de investigación, y que ha permitido como forjar lazos, aprender juntos, y también el intercambiar mucho, muy de cerca, o sea, incluso hasta experiencias también como muy vivenciales también de cómo seguir aprendiendo más de los ríos, entre una experiencia así como creo que de las más impactantes que nos pasó con el equipo, con algunos del equipo, que fue naufragar en un río, ¿no? O sea, en el río Marañón. Entonces, esa es otra forma también de aprender de los ríos, ¿no? Incluso desde la misma ciencia que ni siquiera a partir del GPS y tal pudimos el poder ubicarnos, y nos llevó a tener una situación extrema también en el río Marañón. Pues de alguna forma todas esas experiencias también han forjado como que también el saber de que tampoco nunca terminas de llegar a conocer los ríos, ¿no? O sea, son también pues tan complejos, tan profundos, tan misteriosos, tan mágicos, y creo que también eso es lo especial de los ríos, ¿no? Que tienen una profundidad que pareciera inalcanzable también.
Y esa profundidad también se ve muy reflejada en sus gentes, ¿no? En las personas que viven gracias a ellos y que tienen al río como centro del mundo, ¿no? Como dijo don Carlos. Y pues eso. Muy bien, Evelyn. Me queda poquito tiempo, Evelyn, pero si yo te preguntara en 30 segundos como pregunta final, ¿cuál de todas las historias que están recogidas en el libro te emocionó profundamente, te generó una mirada muy especial de los ríos? ¿Cuál sería esa historia? Wow, es una pregunta que me pone en una encrucijada. En realidad no podría decir solo una, especialmente ahorita mismo recuerdo una que es de Ligia Alvarado, que fue una de las ganadoras del concurso de historias a nivel de estudiantes, que ella es estudiante de la UNAP, y de hecho me pareció muy especial cuando la contó en físico en la presentación que hicimos el año pasado en UTEC, y bueno, es una historia que realmente impactó mucho en su vida y que pues el río fue el escenario de una escena que pues la ha marcado hasta ahora también, incluso en su vocación, etc. Y cuando ella contó la historia, me pareció muy significativo que al contar la historia ella misma se quebró, ¿no? Y, o sea, eso también para mí fue como una revelación de que esos sentidos afectivos que tienen las personas con los ríos son muy valiosos, ¿no? Al punto de realmente marcar la vida, de generarte una especie de quiebre incluso cuando compartes sobre esto con más personas. Y pues creo que yo también tengo una historia muy especial con el río y también me llevaría también a emocionarme hasta el punto como Ligia, ¿no? No quiero decir que es mi historia favorita, pero creo bueno, que me impactó la emotividad también que vi cuando la contó, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Brenda, muchísimas gracias también por haber estado un ratito con nosotros esta tarde en la presentación de Historias del Río. Carlos, igual, un gran abrazo para ambos y para Evelyn también. Gracias por haber sido parte de esta tarde, de este evento tan importante para el CITA UTEC. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Felicitaciones. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Un abrazo gracias, a todos. Evelyn. Bueno, ha sido bien interesante escuchar a Brenda, Carlos y a Evelyn. Y si hubiese que hacer un resumen o sacar algunas conclusiones de este panel, yo diría que en primer lugar se requiere del trabajo combinado entre academia, sociedad civil y gobierno, ¿no es cierto?, para ver cómo los conocimientos tradicionales y la cultura del lugar nos brinda elementos para entender el paisaje y el territorio de una forma más integral. En segundo lugar, pensaría en el río como un transporte de vida y generador de vida. Y están intrínsecamente relacionados con los bosques, y es una dinámica compleja que debemos conocer para respetar justamente y entender, ¿no es cierto? En tercer lugar, pensaría que el Estado debe ser receptor de información para tomar acción, no para encarpetarla, no para guardarla y no darle uso, ¿no es cierto?, pero debe promover más generación de información. No es suficiente con que algunos generen información. Si se puede tener más y mejor, hay que invertir en ello. Decirnos a los demás actores involucrados con los ríos qué información se puede generar y buscar esta información hablaría de un Estado que está pensando todo el tiempo en sus territorios y en sus culturas. En cuarto lugar, como conclusiones, pondría también el darle la voz a quienes son los usuarios reales de los ríos, ¿no es cierto? Libros como Historias del Río, sin duda, nos permiten visibilizar cómo se expresa la voz y cómo se hace toma de acción a la conservación de nuestros ecosistemas. Ecosistemas además muy frágiles,
y muy importantes de cautelar. En quinto lugar, si ustedes están de acuerdo conmigo, yo pensaría en la necesidad de aprender de las formas, también como alternativa frente a las formas de cómo se destruye la naturaleza. Si el río es generador de vida y el hombre es un destructor de la misma, el río puede ser un gran factor de aprendizaje. Aprender de la resistencia para proteger los ríos es sin duda una idea plausible, posible y que se puede desarrollar. Muy interesante este panel y además muy cálido, ¿no es cierto? Escuchar la voz de tanto de Brenda, de Carlos, como de Evelyn Calderón. Gracias nuevamente a los tres por haber estado aquí. Bueno, estamos llegando ya al final del evento, no nos queda mucho tiempo, así que quiero presentarles a Giancarlo Marcone, quien hará el cierre de este evento. Giancarlo Marcone es magíster y PhD en antropología por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Ha ocupado diversos puestos vinculados a la gestión patrimonial como coordinador general del proyecto Capañán, sede nacional y director general del Museo del Ministerio de Cultura del Perú. Actualmente es director y docente de la Dirección de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y director del Centro de Impacto y Responsabilidad Social de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Giancarlo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Ahí te tenemos justamente en pantalla. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a ser parte de esta iniciativa particular de Historias del Río, ¿no? A mí me parece que es, y lo mencionabas, es singular, además es importante volver a tener conciencia de esta relación entre los sistemas humanos y los sistemas naturales, ¿verdad? Y que no podemos tratar de entender los ríos de manera física y natural, pero tenemos que seguir entendiéndolo desde la perspectiva social, desde la perspectiva del imaginario, del significado que tienen ellos para la gente que interactúa con el río, ¿no? En ese sentido, me parece que este libro es realmente una obra única, por lo menos en cómo venimos pensando en los ríos. Agradeciendo esta participación y estando seguro que esto sentará las bases para seguir pensando en esta interacción entre lo natural y lo social, entre lo cultural y lo digamos más científico, es que creo que vamos a poder hallar realmente entender y comprender mejor el río. Muchísimas gracias. A ti la gracia, Giancarlo. Breve pero conciso y directo en el tema, un cierre importante el que nos propone Giancarlo Marcone esta noche, poniendo de relieve, ¿no es cierto?, la importancia de Historias del Río, un proyecto que recoge, digamos, teniendo como gatillo, ¿no es cierto?, una investigación a nivel científico, encuentra un derrotero en el campo de lo simbólico, de lo cultural, de la literatura, caray. Bueno, les propongo algo antes de terminar. ¿Por qué no vemos un poquito más de Historia del Río en formato de video? Agua, elemento dinámico. En su quietud, moldea sus formas a la superficie que lo sostiene. En movimiento, es capaz de transformar los cuerpos que rodean su paso. Sedimento, nace de las grandes rocas de las montañas, hasta convertirse en partículas de diferentes tamaños. En su viaje junto al agua, ambos forman nuestros ríos, las venas que sostienen el maravilloso ecosistema amazónico. El funcionamiento de los ríos es increíble. La interacción del agua y los sedimentos genera cambios en sus formas y caminos, como si pudieran bailar. Y en su fondo, grandes dunas móviles transitan en el sentido de la corriente. Nuestro espíritu científico nos llevó a querer comprender su misterioso comportamiento. Por ello, nos encontramos realizando investigaciones en los ríos más importantes de la cuenca amazónica.
En ese camino nos encontramos con múltiples historias y miradas que existen alrededor de ellos. Nos encontramos con los Cucama, que durante generaciones han cultivado el conocimiento de los ríos a partir de su convivencia ancestral. Además con aquellos que investigan y protegen la inmensa biodiversidad que albergan. Y también nos encontramos con quienes encuentran en los ríos formas para dinamizar economías locales y globales. Aquella diversidad evidencia la necesidad de una mirada integral de los ríos para la toma de decisiones. Si no partimos de esto, corremos el riesgo de afectar de manera irreversible a toda la conectividad acuática que alberga la Amazonía y sus gentes. Historias del Río es un espacio de evidencia de las múltiples miradas que existen alrededor de los ríos, miradas que reconocen su valor y buscan garantizar su protección. Poblaciones ribereñas, científicos, tomadores de decisión, pueblos indígenas, estudiantes y más, unimos nuestras voces y nuestras historias por los ríos. Este es un espacio para compartirlas. ¿Y tú? ¿Qué historia tienes? ¿Y tú qué historia tienes? Si entras a historiasdelrío.com, puedes dejar allí tu vínculo, tu historia, tu relación con los ríos de nuestro país o con los ríos del mundo. Vieron que en ese video, el video que acabamos de visualizar, había un barquito que llevaba el equipo del CITA, ¿no es cierto? El CITA UTEC, que ha trabajado intensamente en esta investigación. ¿Por qué no me permiten unos últimos segundos para conocer a ese estupendo equipo que ha trabajado arduamente en esta investigación? Adelante. Ese era el equipo del CITA UTEC y si me permiten la digresión, ha cumplido escrupulosamente con los temas de equidad de género. Es decir, había un montón de mujeres siendo parte del proyecto como corresponde y como debe ser. Bueno, nos estamos aproximando al final. De verdad, gracias a todos por su participación. Lo compartido ha sido muy interesante y sabemos del gran aporte que brindan. Por favor, les pedimos completar la encuesta que se les ha enviado a sus correos electrónicos. Si prefieren, también pueden ingresar a través del código QR. Código QR que va a aparecer en pantalla en instantes para que puedan ustedes ahí con su celular tomar el código. Ahí está, justamente. Se los dejo un ratito para que lo puedan tomar, lo puedan recoger, lo puedan registrar con sus teléfonos para poder contestar esta encuesta. Bien, damos entonces por concluido este magnífico evento y les damos las gracias por ser parte de Ríos Danzantes 2021 Proyecto Amor. Muy buenas noches.